¿Ya? El tema que vamos a tratar hoy entonces es, vamos a hablar acerca de los datos y de la información geográfica, ¿ya? Hemos discutido en nuestras primeras clases que los datos son un elemento clave en los sistemas de información geográfica y que si los SIG no tienen datos, pues no pueden prestar mucha utilidad, ¿ya? Entonces, que nosotros usemos tiempo para preparar un conjunto de datos, ¿ya? Es necesario si queremos llevar adelante de buena manera cualquier proyecto SIG que hagamos, ¿ya? Ya sea de manera personal o también si trabajamos en alguna organización para un sistema más complejo. Y ahí necesitamos un proyecto SIG más complejo, que sea de mayor escala. Invertir tiempo entonces en preparar los datos es importante. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunas características importantes de los datos y de la información espacial y vamos a presentar algunos conceptos básicos de estos dos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con ellos en un SIG. ¿Vale? De eso vamos a hablar hoy. Ok, esta diapositiva ya la habíamos visto de las clases pasadas y que podemos recordar de ella. ¿Ya alguien me puede decir? ¿Aló? Que es eso un poco lo que nos da el SIC. Ya, a ver, bueno, sí, es un poco eso, pero también podemos decir de esta diapositiva que, que acuérdense que consideramos a los SIG, las clases pasadas los podíamos describir de dos maneras. Una manera era describiendo sus componentes, ¿cierto? Y ahí teníamos el hardware, el software, las personas y otros más. Y ahí otra manera de describir a los SIG era considerándolo los subsistemas que trabajan dentro de ellos. Ya entonces en esta diapositiva tenemos que se aprecia que el SIG está descrito en estos elementos, en los subsistemas que trabajan. Y vamos a decir ya que de los elementos que funcionan en un SIG, el pilar fundamental de ellos son los datos, ¿ya? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque estos datos son los que ponen en marcha los restantes subsistemas, ¿ya? De alguna manera podríamos pensar que los datos son como la suerte del combustible que alimenta a los otros subsistemas y sin los cuales el SIG no funciona. ¿Ya? Los datos están interrelacionados y no pueden ser separados de los otros subsistemas. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, que si pensamos en el subsistema de visualización, nos vamos a dar cuenta de que no es necesario que nosotros hagamos visualización de los datos para desarrollar un proceso de análisis, ¿ya? ¿Vale? Pero el subsistema de visualización no puede vivir sin los datos, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso lo hace importante frente al resto, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar hoy día bastante en eso, en el tema de los datos y luego de la información geográfica. Bien, entonces existe una gran diferencia entre lo que se considera datos y lo que se considera información. Entonces eso es bueno que lo tengamos claro. Aunque son distintos, pues también se encuentran muy unidos, ¿ya?
y saber muy bien de qué se tratan ambos es fundamental para comprender los conceptos y fundamentos de un SIG, ¿ya? Entonces un SIG, ya lo vimos en las clases pasadas, es un sistema de información geográfica, pero maneja datos geográficos, ¿ya? ¿Vale? Entonces, eso también es bueno que lo tengamos claro, ¿cierto? Aunque es un sistema de información geográfica, pues maneja datos geográficos, ¿ya? Y un dato, para que comencemos a entrar ya en materia, es un conjunto de valores y elementos que nosotros utilizamos para representar algo, ¿ya? Por ejemplo, en pantalla tenemos el código 502.132N, ¿ya? Nosotros podemos pensar que eso que está ahí como un dato, ¿ya? Y este dato que está ahí en pantalla, por sí mismo no tiene un significado, ¿ya? Para, para que surja un significado de este dato, lo que yo necesito hacer es interpretarlo, ¿vale? Tengo que interpretar qué puede significar este código 502.132N, ¿ya? Al realizar la interpretación de ese dato, ¿ya? Eh, yo puedo encontrar un significado, ¿ya? Y así podemos emplearlo para algún fin, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ese código que está ahí es un dato, pero luego, cuando yo le realizo una interpretación, esa interpretación me informa de un potencial significado que tiene y así ya podemos emplearlo para algo, ¿ya? Entonces, el dato que está ahí en pantalla, alguien podría interpretarlo como si fuera una referencia geográfica, ¿ya? Y entonces el significado de eso podría ser, digamos, un dato de latitud, ¿ya? En particular podría ser, no sé, 50 grados, 21 minutos y 32 segundos de latitud norte, ¿ya? Eso alguien podría darle esa interpretación, ¿ya? Otra persona podría pensar que ese dato puede ser información respecto a un conjunto, perdón, a un documento de identificación, ¿ya? En Chile tenemos el RUT, en otros países tienen el número de registro social, en otros países tienen el DNI, ¿vale? Que son datos que permiten justamente identificar pues un documento de identidad, ¿ya? Entonces alguien podría interpretar ese código que está ahí como una latitud, ¿ya? O una posición geográfica, y otra persona podría interpretar eso que está ahí como el código de un documento de identificación, ¿ya? Entonces la información que nos aporta una y otra interpretación son totalmente distintos, ¿ya? El dato es el mismo, el código sigue siendo 502.132, formado por esos 6 dígitos y la letra, pero la información que entrega es diferente, ya que lo estamos entendiendo y lo estamos interpretando de manera distinta, ¿ya? Entonces, para ir redondeando un poco esta diferencia, la información es el resultado de un dato y de una interpretación, ¿ya? Y el trabajo que se realiza con los datos es un proceso enfocado a obtener de estos datos toda la información posible, ¿ya? Un dato puede esconder más información de lo que a primera vista puede apreciarse, y que es a través de la interpretación de los datos como nosotros obtenemos la información. Bien, después de eso que hemos comentado, ¿está claro entonces la diferencia entre lo que es un dato y lo que es la información? Clarito, profesor. Sí, Ok, claro. Sí, profe. bien, entonces vamos a tratar de ilustrar esto en un contexto más cercano. Ya, en nuestro contexto, dado que somos
personas y hay profesionales que trabajamos en el área de los recursos naturales, nuestros datos principalmente son geográficos. Entonces lo que tenemos en pantalla es, ¿vale? Que a partir de un dato, que en este caso va a ser la figura que aparece en el centro, ¿ya? Que llamamos DEM, o que es un modelo digital de elevaciones que representa las elevaciones del territorio. A partir de ese dato podemos calcular otros parámetros como la pendiente, ¿ya? Que está en color verde, o la orientación, que es el aspect, o la iluminación, que es el hillshade, ¿ya? Y otros elementos, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, las cuencas visuales o los contornos, ¿vale? O los umbrales, ¿vale? De altura. Entonces nosotros podríamos ahí pensar en este ejemplo, ¿vale? Que los datos son el DEM, pero cuando nosotros hacemos una interpretación de estos datos, ¿ya? Digamos que calculamos las orientaciones y luego a partir de las orientaciones sacamos solamente aquellas que están en el sur, pues ya estamos extrayendo información, ¿vale? Vale, Ujú. Bien, entonces tendríamos esos datos y luego a partir de algún proceso que realicemos sobre los datos podemos extraer información, ¿ya? Entonces, la diferencia que hemos visto hasta ahora es eso. Dato es una cosa, ¿vale? Es un conjunto de números o de letras o la combinación de ambos que utilizamos para representar algo en el mundo real y en la extracción de un significado de esos datos, en la interpretación que le demos a esos datos, pues es la información, ¿ya? Entonces, comprender lo que es un dato geográfico es importante para poder capturar dicha información e incorporarla en un SIG. Entonces, en términos bien generales, lo que podemos hacer es dividir, ¿ya? Eh, el dato geográfico en dos componentes. Un componente que se llama espacial y un componente que se llama temática, ¿ya? Entonces, la componente espacial hace referencia a la posición dentro de un sistema establecido. Este componente hace que nosotros podamos clasificar a estos datos como geográficos, ya que si no tuviera este componente espacial, estos datos no tendrían una localización, ¿ya? Y por lo tanto el marco geográfico no existe. Entonces la componente espacial bueno, en este caso de la información geográfica, perdón, nos permite responder a la pregunta ¿dónde? ¿Ya? Entonces, cuando trabajemos con información geográfica, vamos a tener estos dos componentes, ¿ya? Y la componente espacial nos va a responder la pregunta de ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde está ocurriendo tal o cual fenómeno? ¿Y cómo sabemos ese dónde? Pues porque estamos referidos a un sistema de referencia, ¿ya? El sistema de referencia que aparece en la diapositiva es bastante simple, ¿vale? Compuesto por filas y por columnas, ¿cierto? En las filas tenemos desde el 1 hasta el 5 y en las columnas desde la hasta la G, ¿vale? Pero podemos hacer la analogía con los sistemas de coordenadas que nosotros utilizamos, ¿cierto? Pueden ser cuadrículas UTM, que ya hemos revisado, o también pueden ser em, zonas delimitadas, perdón, por una cierta latitud y longitud, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, dado que la información geográfica tiene un componente espacial, pues nos permitiría responder a la pregunta de ¿dónde?
Por otra parte, existe otro componente que se llama el componente temático y que nos permitiría responder a la pregunta de ¿qué? ¿Ya? Y la componente temática va invariablemente unida a la anterior, ¿ya? Entonces, en la localización que se establece por un componente espacial, ocurre algún proceso o ocurre algún fenómeno, ¿ya? La naturaleza de ese fenómeno y sus características quedan registradas o quedan establecidas por la componente temática, ¿ya? Entonces ahí en la diapositiva, ¿cierto? Tenemos ejemplos, ¿ya? Hay una capa, perdón, hay, hay dos capas, ¿ya? Hay una capa de polígonos y hay una capa de puntos. Ujú. Y en la capa de polígonos, ¿cierto? Tiene pues los identificadores 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Que pueden ver ustedes los colores que diferencian cada polígono. Y cada uno de estos identificadores, ¿ya? De este polígono, tiene asociado un área y tiene asociado un perímetro. También hay un identificador del tipo de suelo, podríamos indicar ya. Lo mismo pasa, ¿vale? Con el polígono 2. Este sería su dato asociado al polígono 2. Lo mismo pasaría, perdón, con el polígono 3 y con el 4, ¿vale? Esta sería lo que está acá, sería la componente temática que viene unida a la componente espacial. Lo que revisamos entonces fue el ejemplo para una capa de polígonos, pero también esto ocurre para una capa de puntos, ¿ya? Ahí tenemos el punto 1, ahí está su identificador, el punto 2, su identificador, ¿ya? Y el punto 3, su identificador, ¿vale? Y tiene algunos atributos, ¿vale? O componentes temáticos asociados a ellos, que son en este caso las coordenadas X e Y de cada uno de los puntos, ¿ya? Entonces, por el momento, dos elementos bien distintos. El componente geográfico y el componente temático. Profe, ¿Sí? en la diapo anterior, las coordenadas eran el componente temático. No, 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 no. ¿Podría repetir lo Ese- último que dijo, por favor? Esa vez me perdí. perdón, no, no lo escucho bien. ¿Podría repetir lo último que dijo a la explicación de ese cuadro? Por Ya, favor. Gracias. lo que yo le comentaba en las explicaciones que estamos haciendo es que existe un componente eh, geográfico, ¿cierto? De los elementos. Eh, ese componente geográfico o espacial de los elementos, ¿ya? Me indica dónde se encuentran mis datos en un sistema de referencia, ¿vale? Y asociado a ese componente geográfico tiene un componente espacial. Ese componente espacial ya me indica qué está ocurriendo, ¿vale? Ese componente temático puede tener datos de distinta naturaleza. En este caso, ¿vale? Estamos viendo para el ejemplo, tiene un identificador de ese polígono, tiene un área asociada a ese polígono, tiene un perímetro y a lo mejor tiene un tipo de suelo, o a lo mejor puede ser la especie del rodal, o a lo mejor puede ser, qué sé yo, el tipo de cultivo agrícola. Ahí echamos a andar la imaginación, qué es lo que puede ser este type, ¿vale? Su pregunta es, ¿el componente temático puede incorporar el componente espacial? Claro que lo puede, claro que lo puede incorporar. En este caso, aunque internamente este punto que está aquí tiene coordenadas en su componente espacial o geográfico, si yo quiero, puedo generar información temática que lleve aparejado el componente espacial. No hay ningún problema con eso. También lo puede considerar. ¿Vale? ¿Se Vale, entiende o profe, no? gracias. Sí, se entiende.
Ya. Entonces, esta componente temática, ¿cierto? Que nos describe qué fenómeno está ocurriendo, pues puede ser de distintos tipos. Ya revisamos en la diapositiva anterior que podía albergar tanto letras como números, ¿ya? Y aquí es necesario detenernos un poco, porque eso tiene que ver con la escala de los datos, ¿ya? Entonces, la primera escala que aparece ahí en pantalla es la escala numérica, ¿ya? Y dentro de la escala numérica hay distintos tipos, ¿ya? La primera que aparece es la escala nominal, perdón, ¿ya? Y en una escala de tipo nominal, en una escala numérica de tipo nominal, la finalidad de este tipo de escala es poder identificar ya sea sujetos u objetos, ¿ya? Que existen dentro de una distribución, ¿ya? Y lo único que podemos hacer cuando tenemos datos almacenados en una escala nominal es que podemos establecer las relaciones de igualdad y desigualdad entre estos datos, ¿ya? No podemos hacer otra cosa más, ¿ya? Entonces, si tenemos datos en la escala nominal, ya digamos, digamos, por ejemplo, no sé, el número de identificación de cada uno de nosotros, ¿ya? Ese, ese dato, ¿vale? Posee un número, ¿ok? Pero lo único que podemos hacer al compararlos es saber si uno es distinto del otro, ¿vale? No podemos hacer operaciones matemáticas con esas cosas, ¿vale? Lo otro también que podemos entender dentro de una escala nominal puede ser el número de una casa, ¿ya? Entonces, si tu casa es la 520 y la otra casa que está al lado tuyo es la 560, pues lo único que puedes saber en esa escala es que 520 es distinto a 560, pero no podemos decir que entre estas dos casas hay 40 casas más, ¿vale? La escala nominal no me permite hacer ese tipo de operaciones, ¿ya? Y las variables que se almacenan en ese tipo de escala son generalmente de tipo cualitativo, ¿ya? Esa es la primera escala en la cual los datos temáticos se pueden encontrar. La otra escala en la cual los datos se pueden encontrar, los datos temáticos se pueden encontrar, es la escala ordinal. Y esa escala, pues, está destinada a ordenar los sujetos y los objetos que existen dentro de alguna distribución, ¿ya? En función de alguna característica especial, ¿ya? Pero tenemos que indicar que en esa distribución, ¿vale? La distancia entre las unidades de los elementos que hay dentro de esa distribución no es uniforme, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a poder decir ya dentro de esa escala es que, por ejemplo, ¿ya? La categoría A está por encima de la categoría B, pero, por ejemplo, no vamos a poder decir que A sea el doble que B o que C es el doble que A, ¿vale? Y acá un ejemplo de eso lo podemos llevar a nuestro contexto, por ejemplo, cuando observamos polígonos de categoría de suelo, ¿ya? Las categorías de suelo sabemos que va desde el 1 hasta el 8, ¿cierto? Indicando mayores o menores limitaciones para la utilización del suelo, ¿ya? Pero nosotros no podemos decir, por ejemplo, que el, el tipo de suelo 3 es mejor 2 veces que el tipo de suelo 1, ¿vale? Entonces lo que podemos decir en la escala ordinal es que podemos decir que el 3 es distinto del 1 y podemos ordenarlo, pero no podemos hacer más operaciones entre ellos, ¿vale? Esa es la diferencia con respecto a los datos en escala nominal, ¿ya? La otra escala que podemos utilizar para almacenar datos numéricos es una escala que se llama de intervalo, ¿ya? Y en ¿Ok? esta escala
que se llama intervalo, la diferencia entre los valores sí que tienen significado, ¿ya? Y, por ejemplo, sí podemos decir que, pues, 4 es el doble de 2, ¿ya? Y como podemos decir eso, pues las operaciones matemáticas como la suma, la resta o la multiplicación o la división sí que son posibles, ¿ya? En los datos almacenados en escala de intervalo, el cero es arbitrario, ¿ya? Y no indica que existe ausencia de ese atributo, ¿ya? Un ejemplo bien común de datos almacenados en escala de intervalo, pues son los datos de elevación, ¿ya? Sabemos que 500 metros sobre el nivel del mar es el doble que 250 metros sobre el nivel del mar, pero esa escala parte en un cero que es arbitrario. El cero arbitrario en este caso es el nivel medio del mar, ¿vale? Cero no significa que no existe elevación, sino que fue determinado de manera arbitraria, ¿ya? Y la otra escala numérica que existe para almacenar datos es la escala de razón, que es similar a la escala de intervalo, pero la diferencia es que en este caso el cero sí indica ausencia del atributo, ¿ya? Y lo que vemos en pantalla es que me está diciendo si la precipitación registrada es 1000, pues es el doble que 500. Y cuando la precipitación es 0, significa que no hay precipitación. Por lo tanto, hay ausencia de la variable, ¿ya? Ok, entonces intervalo y razón son bastante similares. La única diferencia es que intervalo tiene un cero arbitrario y el razón tiene un cero que es absoluto, ¿ya? Y la otra escala en la cual nosotros podemos almacenar datos de la componente temática es, pues, es una escala alfanumérica, ¿ya? Por ejemplo, la dirección de sus casas. Contiene letras y números. Bien, entonces ahí ya revisamos algo que es necesario que lo tengan claro, porque cuando trabajamos con datos, no solamente en sí, ¿vale? Cuando trabajen con datos en estadística, cuando trabajen con datos en ecología, cuando trabajen con datos, yo qué sé, en lo que vean más a futuro, siempre deben tener claro en qué escala están sus datos, porque dependiendo si los datos están en una o en otra escala, pues va a depender las cosas que van a poder utilizar o las operaciones que van a poder hacer entre ellos. ¿Se entiende esta explicación? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Lo de igualdad y desigualdad. ¿La No de me quedó perdón? claro. La de igualdad y desigualdad. Igualdad y desigualdad. Pues yo le decía ahí que los datos en escala nominal solo representan una identificación, ¿ya? Y le di un ejemplo, le dije yo, a ver, su root, cuando usted compara su root con el de otra persona, pues lo único que puede hacer en esa escala es mi root es igual al de la otra persona o no, pero no puedo decir mi root es el doble de la otra persona, porque tiene un número y tiene un guión y tiene un código al final, ¿ya? Lo mismo le dije para el número de las casas. Si una casa tiene como número 80 y la otra tiene como número 160, pues usted no puede de ahí colegir que entre esas dos casas hay 80 casas más. Entonces lo único que puede comparar es mi casa, que es la 160, es distinta o es igual a la casa que tiene como número 80, pero yo no puedo restar esos dos números. ¿Se entiende un poco el tema, no? Pero sí lo Sí, puedo profe, ahí hacer. me quedó claro. ¿Cómo, perdón? No, no escuché. Ahí me quedó claro, por ejemplo. ¿Sí le quedó claro ahí o no? Aló, es que Sí, profe. escucho muy mal con estos audífonos, voy a tener que cambiarlo en algún momento. ¿Se escucha bien o no? Sí, profe, se escucha bien. Ya, entonces el problema es mío, o sea,
tienen buen micrófono, pero mal audífono ya. ¿Profe? Entonces en la escala nominal no se pueden hacer cálculos. Tampoco. Ni en la nominal ni en la ordinal. En la nominal y en la ordinal usted no puede hacer operaciones matemáticas porque las diferencias entre los elementos no son constantes. Ahí en la diapositiva aparece que la distancia entre el 1 y el 2, por poner un ejemplo, no distancia, sino que básicamente, sí, la distancia entre los elementos no es uniforme, ¿ya? Entonces, como no es uniforme, usted no puede decir, por ejemplo, voy a restar uso de suelo 5 con uso de suelo 4 y me va a dar uso de suelo 1. No puede hacer eso, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí se entiende, gracias. Vale. Ok, a ver, entonces, bien. Ok, revisamos entonces que la información geográfica tiene dos componentes, la componente espacial, la componente temática, que es la que acabamos de ver. Y generalmente se piensa que son las únicas dos, pero no es así. Hay otros componentes que también vale la pena estudiar. Y un componente que es muy importante a la hora de trabajar con datos geográficos, pues es la componente temporal, ¿ya? Entonces, la componente temporal es la influencia del tiempo sobre el estado de las variables que queremos medir, ¿ya? Entonces, creo que eso ya se explica por la diapositiva que está ahí, ¿cierto? Entonces, el tiempo le da variabilidad al fenómeno y se asigna un determinado estado, que es de posición y de tema. Entonces, el tiempo me sirve para pues, registrar este fenómeno en un momento temporal específico. Entonces, lo que está ahí, pues es una secuencia, ¿cierto? De un mapa, ¿vale? Que de fondo tiene un modelo digital de elevaciones. Y hay dos categorías de cobertura, la categoría urbano y la categoría agua, ¿ya? Y podemos ver cómo a medida que avanza el tiempo, ¿cierto? La categoría de urbano pues va creciendo, ¿vale? Entonces, si yo registro ese dato en el 1700, pues el dato de la categoría urbano va a tener ciertas dimensiones, pero si lo registro en el 1992 va a tener otra dimensión. ¿Qué es lo que pasó entre ellos? Pues el tiempo. Entonces, eso es la componente temporal de la información geográfica. Ya. Otro componente que es interesante de estudiar con la información geográfica es la dimensión de esa información, ¿ya? Y la dimensión tiene que ver con la relación con los componentes de la información geográfica, ¿ya? Los elementos que nosotros registramos en un sistema de información pueden ir desde puntos sencillos, ¿ya? Que tienen 0 dimensión, hasta volúmenes tridimensionales que tienen 3 dimensiones, como el poliedro que está ahí, o como el cubo que está ahí, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que cuando trabajemos con información geográfica, pues los componentes de esa información geográfica o los elementos de esa información geográfica van a tener dimensiones, ¿cierto? El punto, pues tiene, perdón, 0 dimensiones. La línea tendría una dimensión. ¿Cuál sería esa dimensión de la línea? ¿Alguien me lo puede decir? Una dimensión. ¿Perdón? Unidimensional. Pero ¿cuál sería esa dimensión? ¿Cómo yo puedo saber cuál es la dimensión? ¿Qué dato me informa de la dimensión? Distancia, ¿o no?
Los dos puntos. La longitud, ¿no? Sí. ¿Vale? Ya. Y del polígono, porque dice que hay 2 dimensiones. ¿Cuáles serían los atributos que me informan de esa dimensión? ¿Cuál sería? Distancia y área. Área y perímetro, ¿no? Área y perímetro. ¿Ya? Y hay un caso muy particular ahí, que es el relieve, ¿ya? El relieve ahí aparece como 2.5 dimensiones, ¿ya? ¿Y por qué aparece como 2.5 dimensiones, ¿ya? Porque es un caso muy particular y muy frecuente que lo vamos a encontrar cuando estudiamos la forma tridimensional del terreno y tratamos a la elevación como una variable temática, ¿ya? No como una parte de la componente espacial, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es una serie de valores de elevación, z, ¿vale? Localizados en un plano XY. Cuando trabajamos con datos de relieve, con un modelo digital de elevaciones, tenemos un plano en XY y en cada uno de esos puntos XY hay un valor de z de elevación. Pero es solamente un valor de z, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como es solamente un valor de z que podemos registrar por cada punto XY, en el fondo no es un dato tridimensional como tal, ¿ya? ¿Vale? Un dato tridimensional como tal sería el poliedro, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso que aparece ahí en la pantalla, para un punto en particular XY, pues yo puedo tener varias alturas H, ¿vale? Entonces, en este caso, el poliedro sí que tendría 3 dimensiones, a diferencia del relieve que solamente tiene 2.5 dimensiones. ¿Se entiende esa diferencia, no? Sí, ¿Sí? sí. Vale, eso es importante, ¿eh? Que lo entendamos. Bien. Ok, otro componente entonces de la información geográfica es la continuidad. ¿Ya? Y la continuidad es la capacidad de una variable para tomar todos los valores dentro de un rango definido. Ujú. Entonces, en el caso que estamos viendo en pantalla, pues es la temperatura, ya que está en una cierta escala. Entonces, la temperatura o la presión o la elevación son valores continuos, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden tomar infinitos valores dentro de un rango, ¿ya? Por ejemplo, entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar, pues la elevación puede tomar infinitos valores dentro de ese rango, ¿ya? No así, por ejemplo, otros datos, ¿ya? Que están en otra escala, por ejemplo, lo que habíamos hablado. Los datos que identifican, por ejemplo, el root de una persona. Siempre son valores discretos, ¿cierto? Siempre son valores enteros, ¿ya? Existe el valor 1, el valor 2, pero no los valores decimales e infinitos que hay entre el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que van a existir variables que pueden tomar valores continuos y otras variables que no pueden tomar valores continuos, ¿ya? Eh, entonces, también esta continuidad, además de las variables que pueden tomar esos valores continuos, también se puede estudiar con relación a la componente espacial que tengan que tenga esta variable, ¿ya? Van a existir entonces variables que van a ser continuas en el espacio, mientras van a existir otras variables que no lo van a hacer, ¿ya? Entonces, en el caso de variables continuas en el espacio, ustedes pueden pensar que
la elevación es una variable continua en el espacio, ¿cierto? No existe en el territorio zonas que no tengan datos de elevación. Siempre hay un valor de elevación. Pero hay otros variables, hay otros datos que sí son discretas en el espacio, que no son continuas en el espacio. Por ejemplo, la posición de las casas, ¿ya? La posición de las casas no están continuamente distribuidas en el territorio, ¿cierto? Podremos tener una casa en un lugar y luego caminamos un cierto número de pasos o cierta distancia y va a existir otra casa. Lo mismo con los puentes, ¿ya? No se distribuyen de forma continua, pero sí la temperatura, ¿ya? Si yo con un termómetro donde yo me pare y registre un valor de temperatura, pues va a existir. Por lo tanto, eso nos habla de la continuidad de esa variable. En el caso de la temperatura, pues es continua en el espacio. Y en el caso de la posición de las casas, es discreta en el espacio. ¿Se entiende esa diferencia o no? Sí, profe. Bien. Bien, entonces revisamos ya cuáles eran los componentes de la información geográfica. También vamos a revisar que además de dividir la información en ciertos componentes, también podemos dividir la información espacial usando criterios netamente espaciales, ¿ya? Para que de alguna manera la podamos cortar entre comillas, ¿ya? Para trabajar en unidades menores que ocupen menor espacio, ¿ya? O que ocupen una región más reducida. Entonces, en el caso de los SIG, se puede integrar sin problemas los datos que corresponden a distintas zonas, ¿ya? Y al integrar datos que corresponden a distintas zonas, pues podemos formar un mosaico, ¿no? Un mosaico es un producto que se forma cuando integramos información geográfica que viene de distintas zonas, ¿ya? ¿Y por qué podemos hacer esto en un SIG? Porque en un SIG existe una separación entre los datos y la visualización, ¿ya? Entonces los datos se emplean para crear un resultado visual, pero en sí mismos los datos no contienen valores relativos a esa visualización. Entonces, dado esta característica, es posible combinar los datos y después representarlos en su conjunto, ¿ya? Esto no puede hacerse en un mapa impreso, ¿ya? Porque en un mapa impreso, si ustedes han observado cartografía, ¿cierto? Han observado mapas o atlas, ¿ya? No es tan fácil llegar y unir elementos de un mapa y otro. ¿Por qué? Porque los mapas impresos contienen elementos cartográficos, por ejemplo, la leyenda o el norte, que ya están ahí, ¿vale? Y no es fácil sacarlos, ¿vale? Muchas veces también estos datos geográficos en papel pues tienen distinta escala y cuando queremos combinar un dato de una escala con la otra pues no van a calzar, ¿vale? Pues eso que está ahí no ocurre en un SIG, ¿vale? Ya que podemos combinar datos pues de un sector con otro. Y veamos la diapositiva que aparece en pantalla. Tenemos la parte de arriba, ¿ya? Vemos una imagen y se ve más borrosa que la parte de abajo. Lo que estamos haciendo ahí es que estamos combinando, ¿cierto? Una imagen que tiene una escala menor con una imagen que tiene una escala mayor, ¿ok? Pero dado que esos datos pertenecen al mismo lugar geográfico, pues pueden combinar, ¿ya? Y el SIG lo puede hacer sin mayor problema. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame.
No entendí a qué se refiere con que los datos pueden no contener valores relativos a la visualización. Pues lo que yo le digo ahí es que en el SIG la visualización y los datos están separados. Entonces, usted puede generar un resultado visual, ¿vale? Pero ese resultado visual no tiene relación directa con los datos numéricos, ¿vale? Entonces usted puede combinar esos datos y luego representarlos en su conjunto, ¿vale? Una cosa en el SIG son los datos visuales y otra cosa son los datos, perdón, es la visualización, perdón, y otra cosa son los datos numéricos, ¿vale? Se puede separar eso. ¿Ya? Y lo que yo le decía es que en una cartografía en papel usted no puede separar eso, ¿ya? El dato está impreso en el papel, ¿ya? El dato de visualización está impreso en papel y usted no puede hacer una separación entre lo que es visual y lo que es el dato numérico. En un SIG sí que se puede, ¿vale? Y por eso en la pantalla yo le muestro eso, ¿cierto? Le muestro que esos datos están a distinta escala, ¿vale? Se puede notar que la imagen que está abajo tiene una mejor detalle, ¿cierto? Podríamos pensar que es una fotografía que tiene una escala, no sé, voy a inventar, de 1000, ¿vale? Y la fotografía que está arriba tiene una escala de 5000, ¿ya? Son distintos en términos del nivel de detalle con los cuales se tomó la información. Pero a la hora de visualizarlo, pues yo lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, lo visual se separa de lo numérico. Eso en un mapa usted no lo puede hacer. No sé si me entiende un poco, Sí, sí, ahí entendí. Gracias, profe. ¿vale? Ok, entonces, esa es una característica que tienen los SIG, ¿vale? Que permiten la integración horizontal de la información geográfica, ¿ya? Podemos combinar entonces datos, ¿ya? Que vienen de distinta escala, y lo estamos viendo en la pantalla. La imagen de arriba se ve más borrosa, entonces esa es una fotografía tomada a una escala menor que la otra parte de la imagen que está en la zona inferior, que es una fotografía tomada con escala mayor, ¿ya? Pero como tienen similar información geográfica, pues se puede hacer una visualización en conjunto, ¿vale? Y al SIG le da lo mismo que la imagen de arriba tenga una escala de detalle menor que la imagen de abajo. Eso, por ejemplo, lo que yo le decía, en un mapa impreso, pues no se puede hacer, ¿vale? Porque tendríamos que estar, por ejemplo, si yo tengo una cartografía de escala 1 a 1000, ¿vale? Y luego la quiero combinar por una cartografía de escala 1 a 5000, si quiero poner un mapa al lado del otro mapa, pues no va a coincidir, ¿cierto? Porque tienen distinta escala. Entonces yo tendría que hacer los ajustes, ampliaciones o reducciones de esa cartografía y luego unirla para que visualmente componer un mosaico como lo que estoy viendo en pantalla, ¿vale? En el caso de los SIG, eso no pasa, ¿vale? Porque como los datos son numéricos, estos simplemente se ajustan al sistema de referencia al cual se encuentran los dos y luego se produce la visualización, ¿ya? Esa es un poco la idea. Ok, entonces lo que revisamos anteriormente era la integración horizontal. Los SIG también se pueden integrar de forma vertical, ¿ya? Y para integrarlos de forma vertical, existe un concepto que se llama capa. Una capa es toda la información geográfica que nosotros podemos trabajar en un SIG, ¿ya? Para trabajar en un SIG, el concepto de capa es imprescindible, ¿ya? Y considerarla y entenderla como uno de los elementos esenciales de un SIG es muy importante porque es inherente a ellos, ¿ya? El trabajar con capas nos permite realizar una correcta estructuración de la información y trabajar con ella de forma, pues, eficiente, ¿ya? Entonces pensemos
que esta lógica de capa es bastante ventajosa para nosotros, ¿ya? Porque haciendo un poquito el paralelo con lo que hablábamos anteriormente de la integración horizontal, pues la integración vertical en la cartografía tradicional, que es la cartografía de papel, también es muy engorrosa, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un mapa topográfico, ¿ya? Que describe el relieve y lo quieren combinar con un mapa de tipo de suelo y también con un mapa de tipo de vegetación, ¿ya? Entonces tienen 3 hojas de papel. Y el trabajo es, por ejemplo, seleccionar toda aquella vegetación que esté por sobre los 1000 metros y en el tipo de suelo 4 y 5. O sea, si ya ese trabajo, pues sería muy laborioso, ¿vale? Porque tendrían que comenzar a poner transparencia, ¿cierto? A registrar los distintos polígonos, luego a discriminar de manera espacial, ¿ya? Y teniendo en cuenta de que, pues de que todos los mapas, pues calzan, ¿ya? Eso en un SIG es relativamente sencillo de hacer, ¿vale? Porque la estructura de capas, pues permite tener entonces distinto tipo de información, distintos niveles de información de un mismo lugar y que coincidan todos en un mismo emplazamiento, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque en la estructura o en la filosofía de los SIG, pues la información se encuentra recogida de manera independiente. Entonces se recoge de forma independiente la elevación, el uso del suelo, el suelo como tal o la red hidrográfica que aparece ahí en pantalla. Entonces estas capas nos permiten combinar datos que están a distinta escala, ¿vale? No solo contiguos, que es lo que estábamos viendo en la diapositiva pasada, ya que es la integración horizontal. Cuando tenemos datos de capas, pues yo puedo combinar, por ejemplo, la elevación con el uso del suelo, y esos datos pueden estar a distinta escala, ¿ya? Puede que en el caso de que yo trabaje con datos de elevación, la escala de la elevación esté, por ejemplo, digamos a 50.000, que suele ser una escala de trabajo para los datos topográficos, pero si yo los quiero combinar, por ejemplo, con el dato de una capa geológica, pues es probable que el dato de la capa geológica esté a 1.500.000 o a 1.000.000, ¿vale? Eso al SIG no le importa, lo único que le importa es que están en el mismo lugar, tienen el mismo sistema de referencia, por lo tanto, él los puede combinar, ¿vale? Eso es lo que llamamos integración vertical. ¿Ok? ¿Se entiende eso o no? Sí. Sí. Se entiende. Ya. Todo claro. Ok, vamos a revisar esta última diapositiva para luego hacer un pare, ¿ya? Bien, hemos revisado entonces que los datos son imprescindibles para los SIG y sin ellos el SIG no tiene utilidad, ¿ya? Para estudiar un área geográfica en un SIG, para estudiar un lugar en un SIG, es necesario tener datos sobre ese lugar, ¿ya? Para tener datos sobre ese lugar hay que convertir esa área geográfica y la información de esa área geográfica en un dato que es susceptible de ser incorporado en el SIG, ¿ya? El problema principal que nos vamos a encontrar con eso es que en la naturaleza o en la realidad el nivel de detalle que existe es prácticamente infinito, ¿ya? Y si nosotros queremos almacenar eso en un sistema, pues vamos a tener que modelar o vamos a tener que simplificar esa realidad, ¿ya? Porque no podemos ser capaces, ¿cierto? Ningún sistema soporta que representemos a la naturaleza con toda su complejidad, porque como les dije, es infinito. Entonces, esa representación que hagamos de la naturaleza es finita, ¿ya? Y para hacer esa representación es necesario que nosotros extraigamos una serie de elementos
¿ya? Y valores característicos de la naturaleza, ¿ya? Y esos valores esenciales o característicos de la naturaleza, nosotros los vamos a almacenar y los vamos a recoger dentro de un SIG, ¿ya? Y eso se hace a través de un modelo, ¿ya? Entonces, el camino que nos lleva desde la realidad a ese conjunto de valores numéricos que nosotros vamos a almacenar en un SIG pasa por 3 niveles, ¿ya? Y esos son los niveles que aparecen en pantalla. Primero es establecer un modelo geográfico, ¿ya? Es decir, un modelo conceptual de la realidad geográfica y de su comportamiento. Eso es un poquito más teórico que tiene que ver con la gente que trabaja en geografía, pero en términos sencillos es cómo yo voy a representar la realidad, mi realidad geográfica y cómo ésta se comporta, ¿ya? Luego hay que establecer un modelo de representación, ¿ya? Es decir, cómo vamos a recoger el modelo conceptual anterior y sus características propias, y esas características propias que dije que son infinitas, pues cómo las vamos a reducir a una serie finita de elementos, ¿ya? Eso se llama modelo de representación. Y después hay que pasar a un modelo de almacenamiento. Y eso es un esquema de cómo almacenar esos elementos de representación, ¿ya? Entonces, de esos 3 niveles, nosotros en esta clase o en este módulo solamente nos vamos a centrar en los modelos de representación, ya que es cómo recoger la realidad geográfica en una serie de elementos finitos, ¿ya? Para poderlos introducir dentro de un SIG. ¿Ok? Y eso es lo que se llama entonces modelo de representación. Y hasta aquí vamos a quedar. Ahora vamos a bien de lo que hemos revisado en la primera parte. ¿Alguien tiene dudas? No, por acá no. Tampoco, profe. Ya. Entonces habíamos quedado en los modelos para la información geográfica y de esos modelos nosotros nos íbamos a hacer cargo de los modelos de representación. Ya. Y en los modelos de representación, como dijimos, su objetivo es reducir las propiedades de los elementos a un conjunto finito de elementos, ¿ya? De tal manera que el registro de estos elementos sirva para almacenar la realidad. Entonces, para representar la realidad, usamos 2 modelos. El modelo de representación de vectores y el modelo de representación de raster, ¿ya? En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, entonces tenemos el mismo tipo de información, pero que está siendo representado por 2 modelos. Por ejemplo, tenemos la elevación. La elevación está siendo representada por las líneas, pero también está siendo representado por las celdas. En este caso de acá. Tenemos otra variable que es la red vial, ¿ya? Y esa variable está siendo representada por las líneas y está siendo representado por las celdas. Entonces, ambos modelos de representación, raster y vector, que vamos a ver más adelante, pues se usan para representar un conjunto finito de elementos de la realidad. ¿Ok? Y vamos a comenzar a hablar de algunas características del modelo de representación raster, ¿ya? En el modelo de representación raster, la característica principal que posee este modelo y que es la característica que le da una propiedad muy interesante es su sistematicidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Pues que todo el territorio
está dividido en las mismas unidades de análisis, ¿ya? Y que esa división del territorio se lleva a cabo de forma sistemática de acuerdo a algún patrón, ¿ya? De manera de que existe una relación implícita entre las celdas y estas celdas son contiguas entre sí, ¿vale? Permiten cubrir todo el espacio y no se solapan. Entonces, esa es una característica interesante del modelo raster que lo hace adecuado para el análisis y es su sistematicidad, ¿ya? En el modelo raster no se recogen de forma explícita las coordenadas de cada una de las celdas, sino que se recogen los valores de las celdas, ¿ya? Entonces, después de eso que hemos hablado, podríamos pensar que un modelo de representación raster varía de forma continua en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, este es un tipo de modelos que es muy útil para representar variables, ¿ya? Que justamente varían de forma continua en el espacio. Y entre ese tipo de variables puede ser la elevación, ya lo comentamos, eso es cierto. La elevación existe en todo el territorio. Lo otro que también existe en todo el territorio pues es la temperatura o la humedad relativa, ¿ya? Entonces, las características de este modelo, ¿vale? Lo hacen adecuado para representar ese tipo de variables, ¿ya? Entonces tenemos que este modelo contiene información sobre alguna variable, perdón, sobre varias variables, pero lo habitual es que solo sea de una de ellas. En el caso que estamos viendo acá en pantalla, ¿cierto? La información que tiene es de una variable que se llama elevación, pero eso no quita, ¿vale? Que exista otra variable que sea aquí la temperatura u otra variable que aquí sea la humedad relativa, ¿ya? Se divide el espacio en una serie de elementos discretos, ¿vale? Que están compuestos por una malla rectangular, que es la que vemos en pantalla. Y esa malla, pues cada uno de esos elementos se llama píxel. El valor se considera constante dentro de la celda. Es decir, que si yo me muevo dentro de esta celda, el valor que registra es siempre el mismo, 132.90. ¿Vale? Las celdas son contiguas entre sí. Esta no se solapa con la otra, ¿ya? Entonces, la división de las celdas no depende de la variable, sino que es una división geográfica. Depende básicamente del tamaño de la celda, ¿ya? Requiere que nosotros definamos un tamaño de celda, ¿ya? Entonces, este tamaño que está aquí, ¿vale? Esta dimensión, pues hay que definirlo. Por lo tanto, depende de eso. Y lo que dijimos también es que este modelo raster, dado que es sistemático, ¿vale? Es decir, es capaz de dividir todo el territorio en un conjunto de celdas que son contiguas, ¿vale? Esta característica de ser sistemático, pues lo hace muy adecuado entonces para esas variables que son continuas en el espacio. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya. Profe. ¿Alguien me hizo una consulta o no? ¿O estamos bien? Estamos bien, profe. Bien. Creo que alguien le habló, profe, pero se le cortó el audio a la persona que le habló. Sí, por eso pregunté, pero no me contestó. A ver. Sí, bueno. Si quiere preguntar. No, dijo que sí, que se entendía. Ok, entonces en este modelo, el modelo de representación raster, entonces, es habitual que las capas sean de norte a sur, ¿ya? De tal manera que si pasamos desde la primera fila hacia las filas posteriores, nos movamos desde el norte hacia el sur. El inicio de los datos comienza acá, en el extremo superior izquierdo, ¿ya? Entonces el tamaño de la celda, el tamaño de cada uno de estos cuadrados, pues determina la precisión con la que se recoge una variable dentro de la capa raster, ¿ya?
y podríamos considerarla como la escala de esa capa. Entonces, el tamaño de estas celdas, dado que es constante, nos va a permitir el cálculo de las áreas, ¿ya? Y otra cosa importante de considerar es pues el tamaño de la celda para los análisis que queramos hacer, ¿o no? Eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero ya podemos pensar que dependiendo del tamaño de la celda, pues va a ser el nivel de detalle con el cual vamos a capturar la variable que queremos estudiar, ¿ya? Y pensemos, por ejemplo, en una variable que es adecuada para recogerla con el modelo raster. Y podría ser la elevación, ya que estamos hablando de ella, ¿ya? Si nosotros quisiéramos generar un mapa de elevaciones, ¿ya? O una imagen de elevaciones, y nos diéramos un píxel de 100 por 100 metros, ¿ya? Lo que registraríamos entonces sería un valor de elevación dentro de esos 100 por 100 metros, ¿vale? Entonces, en términos simples, tendríamos un valor de elevación por hectárea. Y eso, bueno, no digamos que es mucho detalle, ¿no? ¿Vale? Pero así es como se registraría los datos de la elevación si es que pensamos trabajar, por ejemplo, con un valor de píxel de 100 por 100 metros, ¿vale? Entonces, pensemos un poco en eso para que nos vayamos dando cuenta de la importancia de definir el tamaño de la celda, ¿ya? Dependiendo de la variable de representación, pero, ¿ya? En el caso de los 100 por 100 metros para la elevación, puede parecer poco, ¿vale? Pero si estuviéramos trabajando a lo mejor con mapas geológicos, ¿cierto? En los cuales se estudia la geología, pues a lo mejor 100 por 100 metros, pues está bien, ¿o no? ¿Vale? Las formas geológicas pues, no cambian tanto en el espacio. Por lo tanto, a lo mejor un valor dentro de una hectárea no estaría nada de mal. ¿Se entiende un poco para dónde va la discusión, o no? Sí. Ya. Sí. Entonces hay varios factores que influyen en el tamaño de celda y uno de los factores que influye en el tamaño que va a tener la celda de mi modelo, pues es la escala inicial con la cual se han creado los datos, ¿vale? Entonces en el ejemplo que aparece en pantalla, nos muestra dos imágenes que tienen distinta resolución, ¿ya? Cuando yo hablo de resolución es del tamaño de celda. La imagen de la derecha tiene celdas de 5 metros, la imagen de la izquierda tiene celdas de 20 metros, ¿ya? Entonces, una imagen me va a servir para un tipo de cosas y la otra pues será para otro tipo de cosas. Entonces, en la imagen de la derecha se distinguen claramente, por ejemplo, las zonas de cultivo, ya que son aquellas zonas pues que poseen un tono más claro. Mientras que en la imagen de la izquierda, pues esas zonas no se distinguen tan claramente, ¿o no? Entonces, en la imagen de la izquierda, todos aquellos análisis que requieran de información de detalle por debajo de los 20 metros, no los voy a poder llevar a cabo, ¿vale? Porque es imposible que yo haga una separación ahí que sea mejor a 20 metros, ¿vale? En la imagen de la derecha sí que puedo separar fenómenos, ¿ya? Que están cercanos a los 5 metros, pero en la imagen de la izquierda, pues si yo quiero hacer análisis más detallado y esos análisis requieren, por ejemplo, objetos de menores a 5 metros, pues no los voy a llevar a cabo, ¿vale? Porque mi nivel de detalle en la imagen de la izquierda parte de los 20 metros, ¿vale? ¿Ese patrón, profe, está dado por el tipo de satélite que se ocupa o no? Sí, en el caso de las imágenes de satélite, sí, viene dado por la resolución eso se llama resolución espacial del sensor, ¿vale? Ya. Entonces, eso ya viene determinado. Pero en el caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que es el modelo de representación, usted puede generar una imagen raster y usted puede elegir el tamaño de la celda, ¿ya? Y ese tamaño de la celda, pues está en función de la escala de trabajo, ¿vale?
Entonces, dependiendo de la escala de trabajo que usted va a tener, pues hay unas reglas que le permiten orientarlo acerca del tamaño del píxel que usted debería considerar, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, cuando trabajamos con cartografía, hay un concepto que se llama área mínima cartografiable o MUC, ¿va? Pues se llama AMC o MUC en inglés, se llama Minimum Unit Cartography, algo así, ¿ya? Pues la AMC. Y entonces, en cualquiera de los dos casos, esa área mínima cartografiable viene dada por un polígono de 4 por 4 milímetros, ¿vale? Que es lo mínimo que podemos comenzar a dibujar en un papel para que sea diferenciable un objeto del otro. Entonces, dependiendo de esa área mínima cartografiable, ¿ya? Y de la escala de trabajo, pues nosotros vamos a definir el tamaño del píxel del modelo raster, ¿vale? Entonces, en el caso que yo les pongo ahí en la pantalla, si nosotros estuviéramos trabajando con un área mínima cartografiable de 1 hectárea, ¿ya? Eso implica que estaríamos trabajando con una escala de 1/25.000, ¿ya? Si esa escala 1/25.000 yo la meto en esa fórmula que está ahí, el tamaño de píxel que yo debería utilizar en mi modelo de representación raster estaría aproximadamente entre los 6.6 o 7 metros, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos entender de ahí? Que dependiendo de la escala de los datos a los cuales yo voy a trabajar, pues va a ser también el tamaño del píxel que yo pues voy a utilizar. ¿Ok? Ok. Entonces, siguiendo con el modelo raster, muchas veces nosotros pensamos que conseguir datos, ¿Profe? ¿sí? En la diapositiva anterior ¿Ya? sale un ejemplo de si consideramos un área de 1 hectárea, ¿Sí? dice que el tamaño del píxel será, justo se me tapó, pero 6,6 metros o 7 metros. ¿Sí? Traté de hacer el cálculo con la calculadora y no me dio cómo. Entonces, No le da 20, a ver, 25.000 por ese factor que está ahí, ¿no le da? no es 25. A mí me da 6.6. Sí, profe, ahora sí, sí me da con los 25.000. Gracias. Ok. Bien, entonces lo que estábamos discutiendo hoy era que muchas veces cuando trabajamos con el modelo raster tenemos el impulso de buscar datos con las resoluciones más finas. Mientras más fina sea el píxel, mejor. Ya siempre suele pasar eso, es decir, o no, es que necesitamos píxeles de del mejor detalle espacial posible, ¿ya? Entonces muchas veces rasterizamos imágenes ya a escalas, a píxeles muy finos o buscamos imágenes ya que tengan píxeles muy finos. Y es probable que no nos estemos dando cuenta para qué los necesitamos, ¿ya? Entonces esto es un problema muy recurrente a la hora de buscar imágenes aéreas o a la hora, por ejemplo, de transformar datos vectoriales en datos raster, ¿ya? Le damos píxeles muy finos y generamos imágenes muy pesadas. Y muchas veces no necesitamos eso. Entonces, la reflexión que quiero que comentemos acá es que dependiendo de la escala en el cual nosotros vamos a visualizar los datos, pues va a ser el tamaño de píxel que debemos manejar. ¿Ya? Entonces, en la imagen que aparece ahí, hay dos escalas de trabajo. Una escala 1/25.000, que es una escala más pequeña, y una escala 1/2500, que es una escala más grande, ¿ya? La imagen que está a la izquierda, para 1/25.000, si utilizamos un píxel de 8 metros, así se vería la zona de estudio, ¿vale? Y
para una imagen a escala 1:2500, si utilizamos un píxel de 5 metros, así se vería la zona de estudio, ¿ya? Si lo que estamos pensando es hacer una cartografía con esas imágenes, pues yo optaría por hacer una cartografía con la imagen del lado de la izquierda, ¿vale? Porque no se verían los píxeles y por lo tanto, pues la representación sería mucho más natural, ¿ya? Entonces, a pesar de que el píxel de la derecha es más pequeño que el píxel de la izquierda, pues la imagen de la izquierda se ve mucho mejor, ¿vale? Porque la escala de representación, pues es más adecuada. Entonces, lo que quiero decirles es que no necesariamente tenemos que siempre buscar el píxel más pequeño, sino que tenemos que pensar en nuestra escala de visualización, ¿ya? Entonces, si nuestra escala de visualización es tal o cual, pues tenemos que buscar un píxel que se ajuste a esa escala de visualización, ¿vale? Porque muchas veces, como muestra el ejemplo, si tenemos píxeles más finos, pues si la queremos visualizar con un nivel de detalle tal, pues se va a empezar a pixelar. Lo que tendríamos que hacer en el caso de la derecha, si esa es mi zona de estudio, ¿cierto? Si voy a mostrar mis datos a una escala tan grande como 2500, pues tendría que reducir entonces el tamaño de los píxeles para que no se viera ese efecto pixelado. Pero si mi zona de estudio es tan amplia, ya que yo la necesito mostrar a 1:25.000, pues con un píxel de 8 metros me basta y me sobra, ¿cierto? No se ve el efecto ese escalonado. El tema entonces aquí es eso. ¿Cuál es la escala de visualización? Y dependiendo de esa escala de visualización es el tamaño del píxel que voy a generar. ¿Ya? Ok, y vamos a terminar, pues para dar paso a la ayudantía y vamos a quedar aquí, ¿ya? Ya revisamos el modelo de representación raster y esta diapositiva que está acá, pues ya nos está empezando a hablar del modelo de representación vectorial, ¿ya? Y el modelo de representación vectorial, pues a diferencia del raster, representa la realidad a través de entidades geométricas, ¿ya? Y esa representación se logra codificando de forma explícita las fronteras de cada uno de los elementos, ¿ya? A diferencia del raster, que la codificación no es explícita, ¿vale? Solamente en el raster lo que se codifica es el valor central de la celda. Pero en el caso del vectorial, la forma de cada uno de los elementos se codifica, ¿ya? Se codifican sus fronteras. Entonces, en el caso del modelo de representación vectorial, el espacio geográfico, que es la realidad, se modeliza utilizando unos elementos que se llaman primitivas geométricas, ¿ya? Las primitivas son puntos, líneas y polígonos. Y los vemos ahí en pantalla. ¿Okay? La componente espacial queda registrada en las primitivas, ¿vale? Esos puntos que están ahí tienen coordenadas, esas líneas que están ahí tienen coordenadas y esos polígonos que están ahí tienen coordenadas que son explícitas y quedan en la componente espacial. En la componente temática, ¿ya? Que es la columna que dice atributos, pues almacena los datos ya asociados a esa componente espacial, ¿vale? Y puede ser, pues lo que vimos ahí, ¿cierto? En el caso de los puntos está la altura de esos árboles y está el diámetro de esos árboles. En el caso de esa línea que representa ese río, pues está el ancho y la longitud, ¿vale? Y en el caso del polígono, pues lo que está ahí es la superficie y también puede ser la profundidad de ese lago. ¿Ya? En este modelo de representación vectorial, una capa vectorial solamente puede contener un único tipo de primitiva, es decir, o las capas son de puntos, o son de líneas, o son de polígonos, pero no son de ambas, ¿vale? Entonces, el que yo elija una u otro tipo de capa, ¿vale? De puntos, de líneas o de polígonos, va a depender de la variable que yo quiera representar y también de la precisión que yo requiera. El modelo también sirve para representar variables continuas, ¿ya? Ok, eso también es claro, perdón, es necesario que lo sepan. No necesariamente el modelo raster
dado que es adecuado para representar variables continuas, no significa que, por ejemplo, a partir del modelo vectorial yo también pueda representar, por ejemplo, la elevación, ¿ya? Y a diferencia del modelo raster, ¿ya? O de representación raster, donde las capas son regulares porque todas están separadas por un tamaño de celda que es uniforme, pues en el modelo vectorial no, ¿cierto? Por ejemplo, los puntos pueden estar distribuidos de forma agrupada o uniforme en el territorio, ¿ya? Los vectores pueden tener distinta longitud y los polígonos pues también pueden tener distinta forma y distinto tamaño, por lo tanto no son regulares. ¿Ok? Entonces, creo que no, vamos a revisar la otra más porque tiene que ver con lo que vamos a ver un poco en la ayudantía y con eso ya vamos a parar. Bien, entonces en este modelo vectorial dijimos que los valores de las entidades geométricas, ¿vale? Que son los elementos geométricos, puntos, líneas y polígonos, los valores de esas entidades se denominan atributos, ¿ya? Y eso es la componente temática. Y esa componente temática pues se almacena en una base de datos que se llama relacional. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos bases de datos, ¿ya? Las bases de datos de los modelos vectoriales se llaman relacionales, ¿vale? Porque relacionan la geometría o relacionan el dibujo, el objeto, con el atributo que tiene. Entonces existe una realidad que es relativa a la componente geográfica y una realidad que es relativa a la base de datos. ¿Eso qué significa? En el caso del ejemplo, pues yo puedo seleccionar un elemento, el que está en amarillo, por su componente geográfica, ¿ya? Yo puedo pinchar en ese caso el país de Chile y se selecciona de color amarillo respecto del resto. Ahí estoy haciendo una selección dado la componente geográfica, pero yo también en la tabla de atributos puedo seleccionar ese país por el nombre, ¿vale? Y estoy haciendo una selección basándome en la base de datos, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, pues esas cosas están unidas. Si yo selecciono en la parte gráfica, se selecciona en la base temática. Si yo selecciono en la base temática, se selecciona en la base gráfica, ¿vale? Eso es la unión que hay entre los dos elementos, tanto gráfico como temático. Las capas vectoriales pueden o no tener topología, y topología también es un componente que vamos a analizar más adelante cuando veamos generación de base de datos geográficos y edición de datos geográficos. La topología entonces son las relaciones geométricas entre los distintos elementos que componen una capa, es decir, qué polígono tengo a la izquierda, qué polígono tengo a la derecha, qué polígono tengo arriba, qué polígono tengo abajo, con cuál comparto frontera, con cuál no comparto frontera. Y esa es una característica esencial para mantener la integridad de los datos geográficos. Y eso, creo que